Ok, otra de las características, ¿no?, del contrato es que es bilateral. Claro, hemos visto que hay presencia de dos partes, correcto, que tenemos la prestación y la contraprestación. Es decir, a la parte A va a prestar sus servicios o va a vender un determinado bien y tenemos la contraprestación, la otra parte que va a pagar por estos servicios. Entonces, tenemos dos, ¿correcto? Tenemos dos partes. Por eso se les llama bilateral, ¿no? Estas partes pueden ser uno, pues están conformadas de una persona o de varias personas, ¿correcto? Pero siempre viene a ser dos partes, las que dan la prestación y la parte de la contraprestación. ¿Qué tipo de contenido va a tener? Patrimoniales, o sea, estamos hablando de bienes. Y cada una va a tener sus propias obligaciones creadas en el contrato, ¿correcto? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Ok? Creadas en el contrato. Ok, continuamos. Creadas en el contrato y van a estar a cargo de la parte que contrata, ¿correcto? Normalmente, cuando uno va a hacer uno de estos tipos de contratos, ¿no? Quien normalmente pone las reglas de juego es la parte que contrata, normalmente. Sin embargo, siempre hay participación de la otra parte, ¿no?, que es la que presta los servicios o la que va a hacer la venta de algún tipo de bien, ¿correcto? Otra de las características de un contrato de compra y venta internacional es que es oneroso, por supuesto. Oneroso, ¿qué quiere decir? ¿No? Estamos hablando que es lucrativo, que viene de dinero, ¿no? Correcto. Entonces, eso está más que claro. Otra de las características de un contrato de compra-venta internacional es conmutativo. ¿Qué quiere decir que es conmutativo? Estábamos hablando que un contrato tiene obligaciones, ¿correcto? O sea que estas cláusulas van a devenir en ser también las obligaciones o prestaciones, ¿no?, dentro de que van a surgir del contrato y que deben ser, digamos, acatadas inmediatamente después de celebrar el contrato. ¿Ok? Es decir, el valor de la mercancía debe ser equivalente al precio que se pacta. O sea, ¿no? Tiene que ser equivalente. No podemos vender algo con diferente precio al que está estipulado en el mercado, ¿correcto? Porque no estaríamos hablando de una venta real, quizás es una venta simulada, etcétera, por así ponerlo. Otra de las características, ¿no?, es que es principal. ¿Por qué? Un contrato de compra-venta internacional tiene una propia existencia, tiene una propia esencia, ¿no? De ellos pueden ejercer, por ejemplo, otros contratos. O sea, de un contrato de compra-venta internacional pueden emerger un contrato, por ejemplo, de exclusividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un contrato de locación, etcétera. ¿Correcto? Otra de las características de este tipo de contrato es que es nominado. ¿Qué quiere decir esto? Que este contrato es regulado de una forma precisa, inconfundible. ¿Por quién? Por la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Que ellos regulan este tipo de contratos de compra-venta internacional y esto está suscrito en la Convención de Viena de 1980. Otra de las características principales de este contrato es que es de libre discusión, porque las partes, ¿no?, en igualdad, o sea, hay partes que van a estar en igualdad de situaciones, van a establecer un mutuo acuerdo, ¿no? Yo quiero comprar y tú quieres vender. Entonces, eso quiere decir, ¿no?, igualdad de situaciones, ¿no? No va a haber presión, ¿no? Porque hemos dicho que un contrato es de libre voluntad, ¿correcto? Desde el inicio, entonces hay una presión por venta por pagar el tipo de bien que se va a vender, no. Cada uno realiza este acto libremente.
¿ok? Y cada uno ve la forma de cómo va a defenderse también en caso de haber alguna complicación o no, alguna discusión acerca de este contrato. Otra característica, y la última que voy a mencionar, es que es de ejecución instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que las obligaciones que van a nacer de este contrato se van a cumplir una sola vez, en un solo momento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un vendedor va a transferir su dominio, el comprador va a adquirir la mercadería, ¿correcto? Entonces, en el comercio internacional, esto es las obligaciones de ambas partes, o de una también puede ser, se ejecutan de forma periódica, ¿no? Por así decirlo. Te voy a vender un contenedor de quinoa cada mes, pero las formas ya están estipuladas en el contrato. ¿Cómo van a ser vendidas? ¿No? Mediante, ¿qué encontrar? Por ejemplo, FOB, de empaquetados en sacos de 20 kilos o de 25 kilos. ¿Cómo me lo vas a entregar en pallets o en cajas, envasado, procesado? ¿No? Entonces, todo esto se va a repetir cada mes. Pero si se dan cuenta, se va a ejecutar de la misma manera cada mes, ¿no? Entonces por eso dice ejecución instantánea, que va a tener un solo momento en el que se va a ejecutar, que es al principio, ¿no? Que es el inicio del contrato. ¿Correcto? Ok. ¿Qué normas se pueden aplicar en el comercio exterior, ¿no? O en comercio internacional? Lo que ya les había nombrado, ¿no? En una de las características de lo que es un contrato de compra-venta internacional. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional, ¿correcto? Que están suscritos en 1980 y que ustedes pueden buscarlos también y ahí van a encontrar a mucho más detalle, muchas más características y las estipulaciones de cómo se regula, ¿correcto? Hasta ahí todos estamos bien, todos hemos entendido que es un contrato y que es un contrato de compra y venta internacional y sus características. Correcto. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar con los elementos del contrato que debe contener un contrato. ¿Por qué hago hincapié en este primer tipo de contrato? Porque este contrato les va a ayudar a ustedes a que entiendan todos los contratos de manera muy sencilla. Así es, así es. Todas las especificaciones de un producto deben estar dentro de un contrato, ¿no? Tu packing list, absolutamente todos. Todo deben tener. Jean-Pierre, tu pregunta lo vamos a ver justo después de explicar los diferentes tipos de contratos que van a aplicar a la pregunta que me realizas. ¿Correcto? Ahora estamos viendo términos más generales como para que todos podamos entender, ¿no? La modalidad de este tipo de contrato. ¿Correcto? Que viene a ser la base para todos los demás contratos. Ok, vamos a continuar. ¿Ok? A ver, los elementos que debe de tener un contrato. Un contrato tiene que tener un objeto, ¿no? Vamos a identificar también la mercadería, cantidad, calidad, ¿ok? Va a tener que tener estipulado un precio, forma de envío de las mercancías, ¿no? Un momento y forma de pago, que más adelante vamos a ver de que esto lo estipula bien un Incoterm, ¿correcto? La certificación del producto también es importante. O para aquellos que, por ejemplo, venden productos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Estos productos orgánicos deben tener una certificación. Otra cosa, patentes y marcas, de ser necesario, también tiene que tener.
Obligaciones de las partes, todos los contratos tienen que tener las obligaciones de las partes. ¿Ok? Patentes y marcas. Ya, esto ya lo había dicho. Legislación aplicable. Ahora, sabemos que la legislación aplicable, y a la que se rige todos los contratos internacionales, están en la Convención de Viena, ¿correcto? Se tienen que someter a arbitraje si en caso hubiese discordancias, ¿correcto? Y deben estar firmados sobre todo. ¿Ok? A ver, ¿cómo se puede hacer un contrato de compra-venta con un proveedor? ¿Tiene que ser presencial o se puede hacer vía correo? Un contrato de compra y venta se puede hacer vía correo. ¿Por qué? Porque ya tienes estipulado, ¿no? Mediante este correo, ¿no? El acuerdo de ambas partes, tanto de proveedor, ¿no? Como la otra parte. ¿Ok? Entonces, tus correos son tu respaldo, ¿no? Ahí van a estipular absolutamente todo de la forma de venta, justamente lo que estoy explicando en este momento, ¿no? Los elementos que tiene que tener un contrato. Tienes que asegurarte siempre, Marcelino, ¿no? A que tu contrato tenga todos estos tipos, o sea, de forma básica, todos estos tipos de elementos, ¿ok? A ver, siempre a veces preguntan, ¿no? Si es necesario incorporar el Incoterm dentro de un contrato. Por ejemplo, ¿no? Como estamos hablando de una compra-venta internacional, en este caso es importante que vaya el Incoterm, ¿ok? Porque va a tener las reglas de juego mucho más claras, ¿no? Los Incoterms tienen bastante, digamos, especificado la forma o el tipo de venta que se va a realizar. Entonces es importante que siempre lo coloquen dentro de sus contratos. Ahora, si hablamos de las partes de un contrato de compra y venta internacional, ¿no? Por ejemplo, en un contrato normal sería un vendedor y un comprador. En un contrato de compra y venta internacional sería el exportador y el importador. ¿Correcto? Esto está súper claro. A ver, cuando no cumplen con lo acordado, Renzo, justamente, ¿no? Les estaba explicando que en los elementos del contrato tiene que tener la parte de sometimiento a arbitraje en caso de discordancias entre las partes, ¿no? Si hay algún incumplimiento, tiene que haber, no se tienen que someter a arbitraje, ¿no? Por la legislación de cada país en donde se haya celebrado, ¿ok? Ya, a grosso modo ya les expliqué, ¿no? Que es un contrato, que es un contrato de compra-venta, que es un contrato de compra-venta internacional. Han podido ver las diferencias, ¿no? Incluso en la legislación comparada vemos que es bastante similar, ¿no? Para muchos países el mismo, o sea, ese concepto similar a nuestro país, ¿correcto? ¿No? Hemos visto las partes, ¿no? De ambas, hemos visto los elementos, las características, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver un tipo de contrato que también nace de un contrato de compra y venta, ¿no? Ya este contrato se le llama contrato de distribución, ¿ok? Bien, un contrato de distribución. ¿Qué es un contrato de distribución? Un contrato de distribución es atípico, porque todos los contratos de derecho mercantil, ¿no? Así le llamamos en el derecho, ¿no? Le decimos derecho mercantil, ¿no? De comercio, ¿no? Son contratos atípicos. ¿Por qué? Porque estos contratos atípicos, como les decía inicialmente, ¿no? Son el acuerdo de dos voluntades. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el contenido lo van a estipular ellos mismos de acuerdo a sus necesidades,
Entonces, como no siguen una forma, ¿no?, específica, como lo pueden encontrar otros tipos de contrato en el Código Civil peruano, que tienen una forma que tienen que seguir, ¿no? Y tiene que ser, y no hay otra forma en la que se pueda celebrar. En cambio, los contratos de comercio internacional son atípicos. Típicos son aquellos que tienen una forma de seguir, y atípicos son aquellos que no se rigen por una forma en específico, ¿no? Entonces, a estos contratos atípicos son aquellos que no tienen una norma que las regule, ¿correcto? A estos contratos también se les llama consensual. De repente van a escuchar ese término, ¿ok? Permite estos tipos de contrato, por ejemplo, ¿no?, que un fabricante, de repente se chocan con este tipo de contrato, ¿no? ¿Cuándo? Por ejemplo, un fabricante, ¿no?, que tiene, o sea, de diversos productos, quiere venderlos a una persona. A esta persona, ¿no?, le vamos a denominar el distribuidor. Por eso se llama contrato de distribución, ¿ok? Tiene que cumplir ¿qué función cumple? Una función de intermediación. De ahí que vienen bastante los contratos también de intermediación. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Entre los fabricantes y los consumidores. ¿Me dejo entender? ¿No? El fabricante, los consumidores, que están como, digamos, los clientes finales, y el distribuidor, ¿no?, que se encarga, ¿no?, que se encarga de distribuir, valga la redundancia, ¿no?, que va a actuar de intermediario entre el fabricante y los consumidores. ¿Quién está en el medio? El distribuidor, ¿correcto? El intermediador entre ambas partes. Eso es un contrato de distribución. Sencillo, ¿cierto? ¿No? Ahora, ¿qué beneficios va a tener un contrato, ¿no?, o el distribuidor, mejor dicho? Existe una diferencia de precio. Por ejemplo, el fabricante le va a dar a un precio, como dicen, especial al distribuidor para que haga la compra y venta de sus productos, y este distribuidor, ¿no?, va a hacer la reventa de este producto ya con el destinatario final, que vienen a ser los consumidores. Entonces, el contrato de distribución se configura en el momento en que una empresa que fabrica determinados productos se encarga a otra compañía que viene a ser el distribuidor, ¿no?, que es especializada en comercializar, digamos, este tipo de productos, ¿no? ¿No? Digamos, en una zona determinada, también importa una zona determinada el mercado, ¿no?, para que concrete la venta con el destinatario final, en este caso, el consumidor. ¿Entendido lo que es un contrato de distribución? Tenemos fabricante, distribuidor, que va a comprar a precio especial para el consumidor final, ¿correcto? Que va a ser, en este caso, el distribuidor, hacer una venta especial, mejor dicho, una reventa a un precio, ¿no?, en el cual también tenga réditos. Ok. Ahora vamos a ver algunas características del contrato de distribución, ¿ok? Tal como hemos visto en contrato de compra-venta internacional, va a ser similar. ¿Es oneroso? Sí. ¿Es atípico? Ya hemos dicho por qué es atípico. Porque no cuenta con una legislación, ¿no?, especial que la regule. ¿No? Conmutativo, ya les expliqué también. Bilateral, ¿por qué? Hay varias partes, ¿no? Es un contrato de adhesión también. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las cláusulas de este contrato son elaboradas de manera unilateral por el fabricante. ¿Qué quiere decir? Que el fabricante ya pone sus reglas de juego desde el momento, ¿no?, que saca a la venta su producto. Entonces va a ser vendedor y el comprador, ¿no?, y distribuidos, ¿no?, que se van a tener que ceñir, o sea, el distribuidor se va a tener que ceñir adecuar, mejor dicho, a las reglas de juego del fabricante.
Por eso le llaman que es un contrato de adhesión, porque se tiene que adherir, ¿no? Se tiene que ceñir a las formas que el fabricante va a elegir dentro de este contrato para la venta de sus productos, ¿correcto? Una característica especial que tiene este contrato es que es de exclusividad también. ¿Por qué? Porque va a reservar este derecho, ¿no?, de venta a favor solo del distribuidor, ¿no? Que se encuentre en una zona determinada, ¿no? Tanto por el fabricante, sí, claro que sí, claro que sí, tiene que tener un permiso, tiene que tener una licencia, justamente lo que estaba explicando, ¿no? El tema de la exclusividad. Tiene que tener una zona determinada y un lugar de distribución, ¿no? Por eso se va a ceñir a las reglas del juego. Ahora, los contratos de distribución tienen diferentes reglas de juego, pero las generales son esas, de todas maneras, ¿no? Justamente ahora voy a hablar los derechos que tiene el fabricante. El fabricante, por ejemplo, tiene el derecho de establecer el precio de venta de sus productos o de sus servicios también, ¿no? Porque también hay distribución también de servicios, no solamente de productos. El monto que va a querer percibir de la mercadería que remite, ¿no?, que está vendida al distribuidor. Y también, en caso que incumpliera el distribuidor, también va a ejercer sus medios legales. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el fabricante? Por ejemplo, entregar la mercadería de la forma que pacta. ¿Qué forma? Eso lo establece el fabricante. No puede realizar ventas directas en la zona que está reservada por el distribuidor. Por ejemplo, ¿no? La marca A, ¿no? Bueno, de la fábrica, mejor dicho, ¿no?, le va a vender al distribuidor E, ¿no? Y este producto no puede ser vendido en toda esa zona. No puede, ¿no? Salvo que también hayan quedado, no sé, algún pacto en contrario, mejor dicho, ¿no?, que autorice a que sí pueda vender el fabricante dentro de la misma zona, porque también existe. Acuérdense que es un contrato atípico y se puede hacer de la manera que las partes acuerden, en este caso en el fabricante, ¿ok? Pero lo usual es que no realice, no, ventas directas. Ahora, tiene que informar también, ¿no? ¿Ya? Sí, exacto, Jean-Pierre. Tiene que informar el valor de los nuevos productos y también se tiene que consensuar sobre ellos también, ¿no? Tiene que cumplir los compromisos que están vinculados también a la publicidad. Si dice que se vende a tal precio se vende, ¿no? Justo lo que les estaba hablando, ¿no? Que es el tema de las obligaciones del fabricante. Ahora, los derechos que tiene el distribuidor. Tiene que exigir que se cumpla todos los aspectos que se han pactado dentro del contrato, ¿no? Con respecto a publicidad, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad de toda publicidad es promocionar, ¿no? Promocionar, no sé, pues el producto, ¿no? O cualquier forma que se haya pactado que sea materia del contrato, ¿ok? Otro de los derechos que tiene el distribuidor es beneficiarse con el margen de la reventa. Hemos dicho que el fabricante al distribuidor le da a un precio y pues el distribuidor va a establecer en dicha publicidad su precio y él tiene derecho a beneficiarse de este margen de venta que difiere entre el fabricante y el distribuidor. ¿Correcto? Sencillo. Ahora, esos son los derechos del distribuidor, ¿no? Las obligaciones que tiene el distribuidor con el fabricante. Tiene que cumplir con las normas de venta sí o sí, ¿no? Tanto las que son directas, ¿no? Las que vienen del fabricante, ¿no? No puede exceder, por ejemplo, la zona de distribución.
Si va a distribuir en la zona A, en la zona A nada más tiene que distribuir. No puede salirse a la zona B, C o D. ¿Ok? Salvo que se pacte en contrario, ¿no? Algo dentro del contrato. Debe vender los productos, ¿no? Que han sido, digamos, proporcionados por el fabricante, ¿no? De acuerdo a cómo se acordó también, ¿no? La forma de cómo se tiene que distribuir tiene que ser de acuerdo a cómo lo estipule el fabricante. ¿Ok? El producto debe ser distribuido con exclusividad a favor del fabricante siempre, ¿no? Pero eso se digamos, establecer en el contrato. Sí, tiene que tener solamente el fabricante, ¿no? Vende, por ejemplo, al distribuidor para una zona, pero también puede establecer, ¿no? Puede agregar dentro de sus cláusulas que puede también vender en la zona B o en la zona C, ¿no? Como les dije, es un contrato atípico. Ellos pueden crear sus reglas de juego, ¿ok? Tiene que mantener un stock también de los productos a distribuir, ¿no? Siempre y cuando obviamente la naturaleza del producto que distribuye también lo permita, ¿no? Ahora no podemos hablar de lo mismo de perecibles, por ejemplo, ¿no? Los perecibles se tienen que distribuir, ¿no? O en el día, o en la semana, o no, o depende de la naturaleza, ¿no? Diferente de los objetos no perecibles, ¿no? Que se pueden distribuir de forma a su afluencia, ¿ok? Ahora, tiene que prestar un servicio de garantía a los adquirientes de los productos vendidos. Eso es importante también, ¿no? Por ejemplo, un electrodoméstico tiene una garantía, por así decirlo, el distribuidor puede otorgar una garantía de un año, por así decirlo, ¿no? ¿Correcto? Tiene que tener eso también. Tiene que tener un buen sistema también informático y de contabilidad, ¿no? Para que así pueda facilitar al fabricante, ¿no? El control respectivo, ¿no? Eso es importante. Pierina, me dices, generalmente los fabricantes incumplen con el contrato vendiéndole directamente a los mejores clientes del distribuidor. Se debe establecer que... Exacto, justamente, ¿no? A veces estas discordancias ocurren porque como hacer contratos atípicos, se cree que los contratos de distribución solamente tienen cierta forma, no, y no se asesoran bien y no consignan las cláusulas de protección, ¿no? Que debe tener todo contrato, ¿correcto? Entonces, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y las discordancias entre ambas partes. Ahora, tenemos quiénes son las partes del contrato de distribución. Bueno, ya hemos dicho quiénes son las partes, ¿no? Tenemos el fabricante y el distribuidor. Ya el distribuidor ya va a devenir a quien va a vender, que viene a ser el consumidor final. ¿Ok? En este caso, el fabricante, ¿no? En comercio exterior, ¿quiénes son? El productor, el importador o mayorista también, ¿no? O la empresa que está constituida, ¿no? Que va a proveer los bienes o los productos a distribuir. ¿Ok? Ese puede ser el fabricante. El distribuidor normalmente es una empresa que está constituida con fines, ¿no? Y adquiere estos bienes o los productos del fabricante para colocarlos dentro del mercado. ¿Correcto? Bien. ¿Hasta ahí todo entendido con respecto al contrato de distribución? Vamos a ver el contrato de joint venture. ¿Qué significa joint venture? Juntos en la aventura. Eso es lo que significa el contrato de joint venture. Entonces, al decir juntos en la aventura, ahora van a entender el porqué, el significado de esto. ¿Por qué se llama así? Porque es un acuerdo de varias personas. Estas personas pueden ser tanto naturales, jurídicas, o pueden ser ambas, ¿no? Pueden haber un mix de personas naturales y jurídicas. ¿Ok?
que van a decidir, ¿no?, aportar bienes o servicios. Pueden ser cualquiera de los dos. ¿Para qué? Para que puedan ejecutar un proyecto o una actividad económica en común. Por eso se llama juntos en la aventura, ¿no? Porque todos tienen un fin común, ¿no? Y esto se va a realizar dentro de un tiempo determinado, ¿ok? Entonces, las personas que van a participar dentro de ella no van a perder su autonomía ni independencia, sino que van a realizar este negocio, ¿no?, en que es en común, este negocio en común, a favor de todos, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar de los elementos de este contrato, ¿no?, que tiene. Como hemos visto, la mayoría de contratos tiene la concurrencia de dos o más personas o empresas. Como les dije, ¿no? Pueden ser naturales o jurídicas o un mix de ellas. ¿Ok? Tiene que haber un acuerdo que va a regular tanto sus derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades. Los participantes, como les decía, van a mantener su autonomía y su independencia empresarial. Por ejemplo, ¿no?, empresa B con empresa C, ¿no? La empresa B no tiene injerencia en la empresa C, ni la empresa C tiene injerencia en la empresa B, ¿no? Así. Su objetivo es común y tiene que no estipularse en el acuerdo. Tienen que determinar también la administración de los aportes para que estos aportes logren el fin común que ellos tienen. Normalmente se le conoce a esto como una inversión de riesgo, ¿no? No una inversión financiera, porque no, por eso se llama juntos en la aventura, porque bueno, no saben si esto va a resultar bien o va a resultar mal. ¿Ok? Ahora, ¿qué características va a presentar un contrato de joint venture? Es consensual, ya hemos explicado que es consensual, ¿no? Porque va a requerir de un acuerdo, ¿ok? Hay un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Entre las partes, mejor dicho. Es oneroso porque se calculan en dinero. No es necesario tener una alta economía o tener alguna empresa, como les dije, ¿no? Este contrato lo conforman personas tanto naturales como jurídicas, ¿ok? Otra de las características de este contrato es que la concurrencia de pérdidas en general puede reservarse a que solo algunos soporten estas pérdidas. Es decir, por ejemplo, si el negocio, así decirlo, vamos a llamarlo el negocio, fracasa, ¿en quién recae las pérdidas? Si tenemos a la empresa A, B, C, D, solamente va a recaer, por ejemplo, las pérdidas en la empresa A. ¿Ok? Así, se puede estipular eso, incluso en este tipo de contratos. Otra de las características es conmutativo. O sea, quiere decir que las prestaciones que va a estar a cargo de los coasociados en esto van a ser no iguales. Tanto pueden ser en bienes o pueden ser en dinero, pero iguales. Otra de las características es que es de carácter ad hoc. ¿Por qué? Porque va a estar destinado a un objetivo nada más, no un objetivo en específico. No es que vayan a tener distintos. Ahora, es otra de las características principales también es que es autónomo y que es principal. ¿Por qué? Porque este contrato no va a depender de ningún otro contrato. ¿Ok? Se puede hacer así. Pero también se pueden optar por otras modalidades, además de las que ya les he comentado. ¿Ok? Ahora, ¿qué ventajas presenta el contrato de joint venture? Esto es algo importante. Por ejemplo, si tenemos un socio local y un socio extranjero,
¿no? Pónganse ustedes, por ejemplo, en el negocio que puedan tener. El socio local va a tener acceso a un capital extranjero, va a tener acceso a un financiamiento extranjero, va a poder incorporar tecnologías y marcas extranjeras, ¿no? Ahora, cuando hablamos de incorporar tecnologías, ¿no? No solo hablamos de las tecnologías actuales, sino las que se pueden, por ejemplo, aportar en un futuro, ¿no? Por ejemplo, se pueden desarrollar, no sé, un programa para, no sé, mejoras en determinado proyecto, por ejemplo, mejoras para reducir la contaminación en el aire, qué sé yo, ¿no? Puede ser. Pongo un ejemplo en el aire. Otra de las ventajas es que para el socio local es que va a tener un ingreso a los mercados de exportación también, ¿no? Y en fin, va a tener unas expectativas gerenciales bastante prometedoras, mejor dicho. Ahora, para el socio extranjero, ¿no? Acceso, obviamente, al capital local, un manejo también de la gerencia local, ¿ok? Financiamiento local también, y va a poder usar, ¿no? La mano de obra del país que va a recepcionar, ¿no? Que normalmente es esta mano de obra es de muy bajo costo. Tenemos China, por ejemplo. Los contactos que se requieren para estas aprobaciones, ¿no? Son realmente necesarios y obligatorios, ¿no? Cuando tenemos un socio extranjero. Ok, esas son las ventajas, pero también hay desventajas en este contrato, ¿no? O inconvenientes se podría llamar a este contrato, porque es un buen mecanismo, ¿no? Contractual. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes. Eh, Frecuentemente a veces, ¿no? Estos tipos de contrato a veces crean algunos problemas. ¿Por qué? Porque estos contratos son de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo. Tanto porque los países, por ejemplo, de los que vengan, ¿no? Los socios pueden ser de distintas legislaciones, de distintas autonomías en el tema legal, ¿no? Entonces se pueden perder distintas ventajas de las que le he mencionado, ¿no? Entonces, a veces por eso se genera problemas cuando es un joint venture de socios, por ejemplo, ¿no? De distintos países. Eso puede ser. Otro. A ver, vamos a ver. ¿Qué elementos debe contener un contrato de joint venture, ¿no? En este caso. Bueno, tenemos las partes. Ya hemos identificado las partes que pueden ser más de uno, dos o tres. Pueden ser naturales o jurídicos, ¿no? Su delimitación del objeto, ya les dije que solamente tienen un fin común, ¿no? Y sus actividades también se van a limitar a este fin. Van a designar una empresa líder, ¿no? Que va a asumir la función de coordinar todas las actividades de todas las empresas participantes, ¿correcto? Justo les explicaba también en quién recae el tema de pérdidas, ganancias, que sí. ¿Ok? También la duración del contrato, ¿no? Del joint venture, la forma de cómo se va a solucionar en un tribunal, tanto puede ser en este caso judicial y también arbitral, ¿no? Pueden ser de ambas formas. Se tiene que determinar también a los representantes de este contrato, las responsabilidades de cada participante. Cuando digo participante quiere decir de cada parte, ¿no? Tanto empresa o persona, ¿no? Y cómo se va a terminar o cómo se va a diluir este contrato, ¿no? Importante. Ahora, ¿quiénes son las partes de un joint venture? Ya lo hemos dicho, ¿no? Que pueden participar más de dos empresas, ¿no? De diferentes países también, ¿no? Pueden ser jurídicos también, ¿no? Generalmente es el país de residencia, ¿no? De uno de ellos, o sea, para realizar conjuntamente una actividad, ¿no? Que puede tener diversos objetivos,
¿no? También, o de comercialización o de producción, ¿no? Puede ser así. Ok, hasta ahí estamos bien con el contrato de joint venture. Vamos a tocar un contrato más, ¿ok? Este contrato es bastante importante también. El contrato de know-how, ¿ok? ¿Qué significa know-how? Es el saber cómo de algo, ¿no? Por eso se llama know-how. Ahora, ¿qué es un contrato know-how? Algunos autores refieren que el contrato de know-how viene a ser un negocio jurídico, ¿no? Que va a ser celebrado entre personas tanto físicas, o mejor dicho, naturales, o jurídicas, ¿no? En la cual una de ellas, o sea, una de las partes, le llamamos licenciante, que va a ser el titular del know-how, o sea, de este conocimiento, ¿no? Que va a autorizar a otra persona, que es la otra parte del contrato, que le llamamos el licenciatario o receptor, a que explote este conocimiento, ¿no? Durante un determinado tiempo, porque también podemos establecer el tiempo, ¿no? Y que este fin, o sea, y con este fin, ¿no? Se va a obligar a ponerlo en su conocimiento, razón del cual el licenciatario o el receptor se obliga por su parte a satisfacer un precio, ¿no? En dinero, puede ser, o en especies también, que va a ser fijado por ambas partes, ¿ok? Este es un contrato de know-how. ¿Entendido hasta ahí? Tenemos al licenciante, ¿no? Que va a otorgar la titularidad de ¿no? Al licenciatario, ¿no? Para explotar este conocimiento, ¿ok? A cambio de un determinado precio. Ese es el contrato know-how. ¿Qué elementos tiene este contrato? Uno de los elementos más saltantes es que es secreto. Secreto sobre conocimientos, ¿ok? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que el que cede no puede divulgar, o sea, en este caso el licenciante no puede, el licenciatario mejor dicho, ¿no? No puede, que sea receptor del conocimiento, no puede divulgar estos conocimientos, o pueden ser también técnicas, ¿no? Durante la vigencia del contrato. E incluso, finalizando este contrato, tampoco puede divulgar este conocimiento, ¿no? Pero esto es poner obviamente en el contrato. ¿Qué ventaja competitiva, ¿no? Tiene que para el poseedor de este conocimiento, del know-how, es secreto, ¿no? Su carácter industrial también, ¿no? El tema del know-how es que su característica principal es que es secreto, ¿no? Y eso le da bastante valor agregado a este tipo de contratos. ¿Qué característica tiene este contrato? Es bilateral. Y hemos hablado que es un tema bilateral, ¿no? En este caso va a ser en el cual va a intervenir el propietario de este conocimiento, ¿no? De este know-how, que va a otorgar una licencia, un permiso o cesión a quien denominamos el cedente, ¿no? Y la otra parte, el beneficiario, que es la persona, o sea, que puede ser tanto natural o puede ser jurídica, va a producir o va a comercializar con la autorización debida del que cede, ¿no? Este conocimiento. También llamamos a este contrato un contrato de prestaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque el cedente va a transferir un conjunto tanto de técnicas o conocimientos al beneficiario, que está en obligación de pagar a cambio de este conocimiento.
Otra característica también importante es que es temporal, o sea, es en un tiempo determinado, nada más. Otra característica importante también, que el conocimiento y las técnicas que se van a ceder a una persona, ¿no? Tanto jurídica o natural, o sea, en particular, tienen que ser mediante una capacitación, ¿no? Básica para poder, digamos, comercializar este producto. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, vamos a ver la parte de derechos y obligaciones que van a tener el licenciante, el cedente ¿no? o el dador también. En esos tres términos lo pueden encontrar. Ok, las obligaciones son los derechos, vamos a ver. Ok, derecho a percibir una contraprestación, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por parte de quién? Del licenciatario. Se tiene que supervisar el cumplimiento también del contrato, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué va a supervisar? Que no se divulgue, ¿no? Este conocimiento. Esa es una de las principales, digamos, cláusulas de este contrato. ¿Qué obligaciones van a tener? De transferir, ¿no? De ceder este conocimiento, ¿no? Pueden ser técnicos, pueden ser fórmulas, pueden ser cálculos, proyectos, pueden ser documentos incluso, ¿no? Pueden ser técnicas para hacer un determinado tema X, ¿no? Con tal que se llame conocimiento a esto, ¿no? Este conocimiento, todo este tipo es objeto de ceder, de transferirse, ¿no? Y puede ser objeto de este contrato. Otra obligación que se tiene es que quien recibe este conocimiento tiene que ser capacitado. No solamente quien recibe, sino también su personal, los trabajadores también del beneficiario, ¿no? Tienen que tener todos una asistencia técnica. Y otra de las obligaciones es que se le tiene que facilitar al beneficiario todos los medios para que este mismo pueda ejercer, ¿no? El know-how, para que pueda hacer el buen uso de este know-how. ¿Ok? Esas son las obligaciones del licenciante, ¿no? De quien otorga ¿no? De este know-how. Ahora, ¿qué obligaciones tiene el licenciatario? O el cedido también lo van a encontrar. Su obligación es pagar al licenciante, ¿no? Al que va a otorgar estos conocimientos, un pago. ¿Ok? ¿Cómo puede ser? Puede ser mediante un pago pactado ya, o puede ser también a través de regalías, ¿no? Los llamados royalties, ¿no? Otra obligación es ser cautelar. ¿Qué quiere decir esto? Que guardar los conocimientos recibidos, no divulgarlos. Es una de las obligaciones principales que les decía, ¿no? Otra, va a tener que comunicar al licenciante los inventos, ¿no? O mejor dicho, las mejoras que se le van a hacer, ¿no? Con lo que viene del uso de esta, por ejemplo, cuando se trata de tecnología, ¿no? Tienen que informar sobre las mejoras que se le hacen, ¿ok? Y cuando se finalice el contrato, o sea, el plazo del contrato, el beneficiario tiene que abstenerse, ¿no? De ostentar o de utilizar todo lo que es concerniente a este know-how. ¿Quiénes son las partes del contrato de know-how? Como para ya culminar, ¿no? Para que no se les olvide. El licenciante, que es el que va a dar el conocimiento, ¿no? Quien va a transferir ¿no? Este conocimiento, ¿no? Es el titular. Y el licenciatario, que va a venir a ser el usuario, ¿no? El que va a recibir estos conocimientos, ¿no? El que va a recibir el know-how a cambio de un pago o de regalías también. Cuya obligación principal es mantener en secreto estos conocimientos, ¿no? En reserva, mejor dicho. ¿Ok? Bueno, espero que hayan podido
comprender, ¿no? Lo que he podido explicarles a grosso modo nada más, ¿no? En el tiempo que hemos podido tener. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a dar por terminada la conferencia y ya estamos en contacto por los correos respectivos y le pueden coordinar con André, que es el coordinador, para poder hacerles la entrega del material. Listo, buenas noches con todos.